Perdón, listo. También está el parámetro de impaciencia que nos decía un poco como ya lo vimos antes, pero nos ayudaba a entender cómo los agentes valoraban el futuro. En Ramsey escogemos el ahorro y el consumo óptimo en infinitos periodos, que esto quiere decir que nuestros agentes viven hasta siempre y nunca se mueren, entonces, pero en el momento en el que nacen o entran en la economía, empiezan a tomar decisiones y van a escoger toda una senda de consumo hasta el mismo momento en que se mueran, que es nunca, pero eso quiere decir. Lo que pasa es que como ellos tienen este factor de impaciencia, no les permite como traer el futuro la misma valoración que tiene hoy. Piensen ustedes hoy que tienen veintitantos años, ¿cuál es su valoración de las pensiones cuando cumplan 80? Ahí es un poco de ver este factor de impaciencia. Otra cosa interesante es que en Ramsey se habla algo de que se empiezan a abrir mercados. Podemos saberlo de manera centralizada y descentralizada. Primero lo vamos a hacer descentralizado, pero cuando hay mercados hay precios. En este caso hay precios por la tasa de interés, que viene siendo el precio por el capital o los ahorros o los activos de los hogares. Y en algunos modelos van a haber salarios, que es el precio por prestar la mano de obra al mercado. Vamos a empezar un Ramsey con bienes públicos, como dije anteriormente. Uno de los supuestos también es importante es que la función de utilidad instantánea es idéntica en todos los periodos y para todos los agentes. Nos vamos a quedar con un agente representativo. En este caso nos vamos a quedar con la logarítmica. Pero la función de utilidad agregada, es decir, la que él valora de toda su vida, va a ser la sumatoria de t igual a 0 hasta infinito, es decir, de cuando nazca, del factor de impaciencia por la utilidad que recibe en ese periodo. ¿Listo? Otro supuesto que tenemos es la condición de transversalidad, que es la de no Ponzi, y este es un señor italiano que hizo pirámides, pero esta condición nos asegura que en el último periodo de tiempo no vaya a quedar capital sin consumir, es decir, que no, yo no valore absolutamente nada que cuando me esté muriendo o que esté muy infinito, guarde herencias para mis hijos porque no tengo hijos, no tengo nada, ¿sí? Esa es la condición de no Ponzi. Acá está. No hay crecimiento poblacional y, como dije antes, el ahorro es endógeno. Recordemos la ecuación fundamental del PIB, que nos vuelve a dar cosas importantes y la vamos a usar más adelante. Miren que no hay gobierno y no hay exportaciones, en este caso. Volvemos a un mercado con competencia perfecta y pleno uso de los factores, entonces vamos a tener un bien de consumo, que es el bien final de la economía, y lo vamos a repartir entre, ese va a ser como nuestro bien de transacción, y lo vamos a repartir entre consumo e inversión, pero lo importante es que la forma de producción de ese bien es competencia perfecta. ¿Listo? Empezamos un modelo que se llama Ramsey con bien público. Esto se conoce como una falla de mercado, en este caso es una externalidad positiva, que nos dice la externalidad positiva, y es que mire que la función de producción depende de la productividad o de la tecnología, del capital que se invierta a la alfa y del bien público a la B menos alfa. Son dos bienes complementarios, el capital y el bien público. Que cómo se financia este bien público es a punta de cobrar impuestos. Dimos ejemplos varios como las carreteras, las TICs, el SENA, que funcionan para este tipo de cosas. Los impuestos los pagan las firmas y les dijimos que un poquito pensaran en sus casas qué significaba cuando los impuestos los pagaban no las firmas, sino los consumidores o pues en este caso como los ahorradores capitalistas de la economía. ¿Listo? La restricción presupuestal, no hay salarios porque no hay trabajo en esta economía. Vamos a ver la maximización del consumidor y entonces el problema del consumidor va a ser maximizar toda su utilidad agregada, o sea, desde el momento que nace hasta que se muere, entonces por eso les digo que escoge una senda óptima para cada un momento de su vida, sujeto a la restricción de la evolución de los activos, que es muy parecida a la evolución del capital. ¿Listo? Miren que la tasa de interés es lo que me dice a mí o me empieza a mirar cómo se comporta el ahorro. Aquí por simplicidad lo que hicimos fue internalizar un poco la restricción presupuestal de los hogares y maximizamos con respecto a los activos. Hicimos álgebra, 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 que pueden ver en CQA cómo está. Y encontramos de nuevo la ecuación de Euler, o de Euler, en que se comporta de manera muy similar a lo que habíamos visto antes en clase, en Fisher.
El problema de las firmas, bueno, recuerden que hay una falla de mercado y los que se benefician de esta falla de mercado no son en sí los consumidores, sino las firmas. Sin embargo, las firmas no internalizan, y esto por favor grábenselo en la memoria como, como saben decir hola, grábense esto. Las firmas no internalizan las externalidades, bien sean positivas o negativas, hasta el momento que encuentren las condiciones de optimalidad, es decir, hasta que encuentren las condiciones de primer orden. Como toda externalidad, lo que pasa es que las firmas no son capaces de adquirirla, piensen en la contaminación, o en este caso el bien público, lo que es el SENA, y toman decisiones antes de ver los efectos de la externalidad. Por eso es importante entender las soluciones centralizadas y descentralizadas. Lo que las firmas sí se dan cuenta es que tienen que pagar un impuesto, y ese impuesto es proporcional a sus ingresos. ¿Qué pasa si el impuesto, en vez de estar acá, lo ponemos sobre la tasa de interés, sobre el capital? Es interesante que piensen ese tipo de cosas en el contexto coyuntural que estamos. Nuevamente, condiciones de primer orden, y despejando encontramos cuál es el precio máximo que van a pagar las firmas por la tasa de interés. Es decir, esto es por lo que las firmas van a ir a los hogares a comprarles el capital que tienen ahorrado. Depende de los impuestos, y dijimos que dependía, acá no se ve, ¿sí? Pero me estaba así. Bueno, cuando reemplazo, ya teniendo mi condición de optimalidad, como les había dicho, cuando reemplazo el bien público, es decir, la externalidad, vuelvo a desarrollar todo y voy a encontrar de nuevo esta condición de precio de la tasa de interés, que depende solo de parámetros externos del mercado, de la economía, lo que quiere decir que es una tasa exógena y que no cambia en el tiempo. ¿De qué depende? Va a depender del impuesto, va a depender de la productividad, va a depender de la participación del capital, obviamente, y de la depreciación del capital. La pregunta acá importante es cómo depende del impuesto, y si se dan cuenta es un poco ambiguo. Vamos a volver a eso después de que solucionemos el centralizado, pero vean que la solución es ambigua, y en parte se da porque si yo pago más impuestos, pues me están cobrando más, tengo menos para la producción del bien final de lo que me queda, pero si yo estoy pagando más impuestos por un lado, también estoy recibiendo mayores bienes públicos que ayudan a mi producción. Eh, Acá es un poco introduciendo lo que vamos a ver en los diagramas de fase, y nos dimos cuenta que en la condición de Euler, cuando se cumple, vimos que cuando el consumo crece más grande que el capital, pues la plata no va a alcanzar, y en algún momento pues no va a tener para comer, porque estoy consumiendo más de lo que estoy ahorrando y lo que estoy guardando para el futuro. Diana, Cuando el ¿qué capital... pasó? Diana, se desconectó el iPad. Hola, No, el hola, iPad. Yo la escucho. ay, ay, pucha, un ¿No salió el segundo. internet? Entonces, ya Por sabemos favor, que que no. el internet de la zona rural de Cúcuta no es de muy buena calidad, como No podemos es ver. Cúcuta, China, Gotha. Perdón. Como en todas las zonas rurales del país, tienen Exacto. siempre Terrible. futuros ministros. Bienes públicos, muchachos, bienes públicos. Y eh, cuando ustedes sean ministros de TICS o educación, piensen en este preciso momento. ¿Listo? Hijo, Ahora, ¿qué sigue? Sigue que el consumo, nos dimos cuenta, ¿me están escuchando bien? sí, yo sí, Nos dimos cuenta que el capital y el consumo, pues que el capital no puede crecer más que... Gracias, estudiante Santiago. Esa es la opinión que más me interesa en esta clase. obviamente. Que el capital crece más rápido que el consumo, y eso quiere decir que no se está maximizando la utilidad y también se viola no Ponzi. Es decir, si yo estoy ahorrando más de lo que estoy consumiendo, pues hay un montón de restricciones que no se están cumpliendo los supuestos. Entonces, se cumplen los hechos de Caldor, que les habíamos visto en alguna clase, en el que el consumo, el capital y el producto de la economía crecen a la misma tasa. Acuérdense un poquito de estas relaciones de acá. Resumen rápido. No alcanzamos a que la clase se acabe a las 4, pero fue un resumen rápido. Deben No, reconocer. no, no, súper rápido, súper bien, súper bien. Gracias, Catalina. Perfecto. Entonces, ahora la idea es, ya encontramos una solución del modelo en ese sentido, ya encontramos cuál va a ser esa tasa de crecimiento del consumo y del capital bajo la solución descentralizada. Y la idea es que ahora veamos qué pasa
cuando tenemos un modelo centralizado. Entonces, si quieren anotamos rápidamente pues cuáles serán las características del modelo. Entonces tenemos nuestra función de producción. Dame 2 segundos, que es que está haciendo demasiado sol. Perdón, me toca Oh, moverme. pues pobrecita, ¿no? Qué sufrimiento, está haciendo Pues si no demasiado lo sol. van Vive a en poder Bogotá cambiar con ustedes cobija. siendo ministros de Hacienda, pero Ah, Qué pena, mientras tanto podría hacer una pregunta. sí, claro, por supuesto. Eh, en Ramsey normal, como la primera que explicó Diana otra vez, o sea, a Sí. pesar de que el consumo, o sea, como que en esta modelo sí es un poco más variable, igual la decisión va a ser la misma en todos los periodos, como respondiendo a las condiciones de optimalidad que nos den el problema objetivo, como en la maximización del... Sí, y esto es porque el consumidor, o sea, pues o bajo este escenario, va a definir su senda de consumo, o sea, el equilibrio acá, digamos, no es un nivel de consumo, sino es una senda de consumo, es decir, para todos los periodos, él, antes de que, digamos, comience la economía, ya va a decidir cuál va a ser esa senda. Entonces, en ese caso, sí. Como, digamos, no estoy diciendo que el consumo sea igual en todos los periodos, pero la decisión que toma el agente se toma antes de que empiece la economía y lo que nosotros encontramos no va a ser un nivel puntual, sino esta senda de, digamos, de crecimiento del consumo. ¿Qué pasa? Eh, Fíjense que acá las soluciones nos dan como nuevamente, son ecuaciones diferenciales o pues para solucionar el problema partimos de estas ecuaciones, pero no las vamos a resolver, es decir, no vamos a hallar ese nivel C sub 0 ni K sub 0 que digamos de alguna forma nos pueden determinar ese nivel de consumo que se llegaría en cada periodo. ¿Sí? yo quiero agregar algo chiquito y es, lo vamos a ver ahorita, pero cuando tú empieces a hacer el consumo en cero, o sea, el estado estacionario aquí va a estar definido casi que porque no es que el consumo no crezca, el consumo puede no crecer o crecer a la misma tasa, que puede ser cero o cualquier otro, como dije. Cuando llegues al estado estacionario, la senda de crecimiento balanceado que se conoce, tú vas a tener ya toda la trayectoria de lo que te vas a comportar. En el caso de que no crezca, sí va a suceder que a partir de ese momento que llegues al estado estacionario, vas a tener el mismo nivel de consumo de ahí para adelante. Pero si crece, lo que quieres decir es que va a crecer siempre a la misma tasa. ¿Sí? Es más o menos. Pero tu planeación sí es desde el primer momento de que naces, vas a saber qué va a pasar en el resto de tu vida. Listo, gracias. Súper. Listo, Diana, ahora sí ya está en la sombra, con una cerveza al lado, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno. No, pero pues digamos, recordemos como que características teníamos. Nada, nuestra función de producción era y igual a por k a la alfa y b, que es el bien público, a la 1 menos alfa. Y donde b estaba definido como tau por y. Y pues bueno, tenemos una función de utilidad que era el logaritmo natural del consumo, que sí no va a cambiar. Y bueno, como lo vamos a hacer desde el punto de vista centralizado, no nos va a importar, digamos, que no haya trabajo nuevamente en la... eh, que no haya salarios, pero no, que no haya, sí, que no haya salarios para los consumidores. Y eso sería como todo. ¿Qué tendríamos que plantear, digamos, de manera general para esta parte centralizada? ¿Cuál es la restricción de la economía? Que en últimas es plantear tal cual la ecuación que Diana está escribiendo en este momento, que es que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues si quieren de una vez escribimos la restricción de la economía, que sería KT más 1, va a ser igual a 1 menos delta, acordemos delta la depreciación que es constante, por KT más el producto, que en este caso, fíjense que le cobran el impuesto, bueno, Diana supongo que ahorita va a ponerle 1 menos tau por Y, menos el consumo,
y ahí ya que tendríamos como la restricción de, digamos, de toda la economía. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, ya cuando empezamos a solucionar el problema desde el punto de vista de centralizado, tenemos que tener en cuenta que el planeador central sí va a identificar o a internalizar, mejor dicho, de una vez esta externalidad positiva que genera el bien público en la economía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos, para hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar B por tau por Y en la función de producción. ¿Listo? Y de esta forma vamos a ver cómo nos va a quedar esa función de producción, digamos, definitiva, que es la que se utiliza en la economía. Tau por Y, Diana, tau por Y. No, tau por B. Es. Y lo que vamos a hacer ahí es despejar, pues Y, pues porque fíjense que está a ambos lados de la expresión. Entonces, ¿cómo nos queda? Pasamos a dividir el YT a la 1 menos alfa, y eso nos queda pues igual a por kt a la alfa por tau a la 1 menos alfa. ¿Y cómo nos va a quedar el exponente del lado izquierdo de la ecuación? Fíjense que eso es como si yo tuviera, pues es como yo tengo YT a la 1 menos 1 menos alfa, eso quiere decir que se me cancela el 1 y el alfa me va a quedar positivo. ¿Listo? Y eso me queda pues A por kt a la alfa por tau a la 1 menos alfa. Y ahora, pues ya para terminar de despejar, pues elevo a ambos lados de la expresión a la 1 sobre alfa. Entonces me queda A t por tau a la 1, exactamente, Diana, perfecto, por kt. Fíjense que acá hay algo, y esto creo que fue un modelo que ustedes vieron esta semana con Daniel, y es que esto es un modelo, de alguna forma un modelo acá, ¿sí? Y fíjense que acá lo que estamos haciendo es rompiendo, digamos, esas condiciones de la función de producción neoclásica, porque ya no vamos a tener rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué está pasando en este caso? Tenemos rendimientos marginales constantes, y ese cambio nos va a garantizar que tengamos un crecimiento en la economía, porque ya no vamos a acumular marginalmente menos capital, sino que vamos a tener pues estos rendimientos constantes que nos permiten que haya crecimiento. ¿Sí? Eso es digamos que muchos de estos modelos donde vamos a ver que hay crecimiento es porque precisamente por alguna modificación que hagamos, que en este caso le metimos un bien público que es una externalidad positiva, o en otros casos que pongamos unas externalidades de capital en el modelo, que ya sea porque tenemos capital humano o porque tenemos, sí, esta externalidad de capital viéndola como un exponente sumado a la K, nos hacen que se rompan esas condiciones de rendimientos marginales decrecientes y nos permiten que haya crecimiento. Santiago, Señor. el exponente del a tau a 1 menos alfa no es 1 sobre alfa. Mm, sí, 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 fíjese Eso. que... Ah, perdón, no lo vi bien. Ya Tiene es toda la eso. razón. Eso, ahí está perfecto. Listo. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema del planeador central en este caso? Entonces, ¿cuál es el interés? Va a ser maximizar la utilidad de toda la sociedad. Entonces, pues va a ser más o menos muy similar al problema del consumidor. Pero en este caso, como lo estamos haciendo, digamos, ya de manera agregada para todos, pues no vamos a tener los activos de cada hogar, sino la suma de todos estos activos, que en últimas va a ser el capital de la economía. Entonces, fíjense que el problema va a ser igual, maximizar la sumatoria desde t igual a 0 hasta infinito, de beta a la t por el logaritmo natural del consumo, sujeto a nuestra restricción de la economía, que ya vemos que es kt más 1, por igual, perdón, a 1 menos delta por kt más 1 menos tau por nuestra nueva función de producción, que sabemos que es a por tau a la 1 menos alfa, todo esto elevado a la 1 sobre alfa, menos el consumo. ¿Listo? Santiago, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Esa restricción siempre va a ser la misma? ¿O cómo puede cambiar? O sea, Digamos, puede cambiar, obviamente, claro, digamos, si tú le metes, le pones, digamos, fíjate que en este caso le habíamos metido la parte de gobierno, entonces por eso tenemos el 1 menos tau. sí, Digamos, puede haber casos en que los impuestos no sean, digamos, proporcionales, sino que sean de suma fija. Entonces tú tienes que el gobierno simplemente se financia con un tau que se le cobra. Entonces eso también te hace, digamos, de alguna forma tienes que ahorrar menos.
¿sí? Entonces, en vez de solo restar el consumo, tienes que restarle también ese TAO que se gasta, que tienes que pagar en impuestos, digamos, directos, por decirlo así. Pero digamos, si en términos generales, si no hay ninguna otra restricción de esta forma, sí, vas a tener que es más o menos la misma, siempre la misma restricción de la economía. Digamos, ¿qué otro cambio podría haber? Como que le metas comercio internacional o algo así, que tú sabes que te suman y te restan. Pero no va a ser tan común que metamos esos cambios. ¿Sí? Los Siempre cambios serían en la función de producción o, digamos, en esto te metieron en la externalidad de este tipo. piensa Pero creo que con eso, cuidado. que esta restricción de acá viene desde el PIB de la economía, así como de cambiarla. Entonces, una forma de ver si hay algún cambio es tratando de escribir cómo sería el PIB de la economía. En este caso, como los impuestos van directamente al bien público y se ven, pues no hay nada, pero digamos que le puedo meter el gobierno, le puedo meter una parte de corrupción, pueden haber un montón de modificaciones. Lo importante es que cuando veas la restricción intentes escribir el PIB de la economía, cómo sería. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Entonces ahora pasemos a solucionar el problema. Entonces, ¿lo quieren solucionar de la manera larga o la manera corta que vimos la semana pasada? Si se acuerdan de la semana pasada. O sea, internalizamos la restricción o hacemos, digamos, toda la derivada. La La larga. Lara, La la larga, Lara. esa no la conozco. No, listo, súper. La del mariachi. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona la granjana de la forma larga? Entonces, Diana, ahí yo corregiría una cosa, y es que acuérdense todos, mejor dicho, que yo teóricamente no puedo escoger el capital del mismo periodo del consumo, es decir, yo tengo unas dotaciones iniciales y lo que va a hacer es que el consumo de hoy sí lo puedo elegir y eso me va a afectar el consumo de mañana. Exactamente. Entonces yo decido sobre KT más 1. Bien, eso sería. Listo. Entonces planteamos la solución larga, el logaritmo, el lagrangiano, sería igual, bueno, a esta sumatoria de la función de utilidad más lambda t, factor de, entonces ahí pasamos a, sí, entonces sería 1 menos tau por a aportado a la 1 menos alfa, todo elevado a la 1 sobre alfa. Bueno, pensé que no se iba a congelar, me asusté. Listo. El 1 menos delta creo que es positivo. Una cosa, y acá hay dos puntos importantes que tienen que ver, no sé si lo pasaron a ver con Daniel, y es la forma en que está escrito esto. El agente está haciendo dos tipos de maximización. Una de las maximizaciones que bueno, puede hacer, por decirlo así. Una de las maximizaciones que puede hacer es mirar toda su senda de consumo versus toda su senda de ingresos. En este caso, el multiplicador de Lagrange estaría en precios constantes, valor presente neto, y está trayendo todo lo que vio en Warren Fisher, pero es traerlo todo a hoy, en valor presente neto, toda mi senda de ingresos y restricciones presupuestarias. Otra forma de hacerlo, que usualmente creo que no sé cuál es la que hace Daniel, que lo hace con mu. ¿Alguien me puede decir cuál es el multiplicador que hizo Daniel? El que hace mu es lo que le está haciendo y es el otro tipo de lagrangiano y es hacer periodo a periodo de tiempo este tipo de análisis. Entonces él está viendo el consumo de hoy con respecto a sus ingresos. Esto es idéntico, la función no cambia, la restricción, o sea, no es nada como que, ay, perdón, le tenga que aprender algo de álgebra súper avanzado, sino que simplemente es donde ubico los paréntesis. Y lo que está haciendo acá la gente es haciendo esta maximización cada periodo de tiempo, cada periodo lo hace. Entonces yo hoy miro
mi consumo, mis ingresos de hoy, bla, hago la maximización, mañana la vuelvo a hacer, pasado mañana también, y cada una de esas maximizaciones las traigo. Este mu está en valor corriente, ¿listo? Esa es la diferencia entre los dos. Sí, de alguna forma es como si mu t fuera igual a beta, perdón, si lambda t fuera igual a beta la t por mu t, ¿no es cierto, Diana? No me equivoco. Sí. Sí, Es así, entonces cada básicamente. uno de esos, lo que ustedes hacían en Fisher, de mirar hoy, mañana, la restricción, lo que yo guardo, lo que yo guardo, lo que está haciendo el lambda t está viendo todas esas a valor presente neto de todos los periodos infinitos de vida que tiene. Sí. Pero digamos, o sea, los resultados, sea lo como ustedes lo resuelvan, van a ser iguales. Eso Sí, sí, no cambia. ¿Listo? Pero pues lo importante es que no confundan como las formas, como que pongan un beta la t por el lambda ahí mismo, eso pues de ahí sí les cambiaría un poco los resultados. ¿Listo? listo. Entonces, ahora sí, entonces sabemos que tenemos que escoger el consumo y el capital. Entonces, pues derivemos el lagrangiano, el primero, por favor, el segundo no, con respecto al consumo. Entonces, ¿eso cómo nos queda? Pues nos queda beta la t por la derivada del logaritmo natural del consumo con respecto al consumo, que en este caso sería 1 sobre ct. Y fíjense que en la restricción solo me aparece el consumo una vez, el consumo en el mismo periodo. Entonces sería menos lambda t, y eso sabemos que es igual a 0. Digamos, de manera análoga, si repetimos este proceso para el periodo en el periodo t más 1, pues nos va a dar pues la misma derivada. Solo que con todo en el periodo t más 1. Entonces nos queda beta a la t más 1 sobre 1 por 1 sobre ct más 1 va a ser igual a lambda t más 1. O bueno, de una vez así. ¿Listo? Y esto nos va a servir específicamente pues para sacar nuestra condición de hoy. ¿Listo? Perfecto. Y pues la siguiente derivada es la derivada de Lagrangiano con respecto al capital en el periodo t más 1. Y ojo porque acá, cuando si ya nos sube un poquito la restricción, fíjense que el kt más 1 nos va a aparecer en dos periodos, ¿no? Porque lo vamos a tener después en el siguiente periodo. Entonces eso es clave para tenerlo eh, en cuenta en las derivadas que hagamos. Listo. Entonces, en este caso nos va a quedar que en el primer periodo solo nos aparece una vez y es en la restricción. Entonces nos queda menos lambda t. ¿Listo? Pero nos va a aparecer en el siguiente periodo. Entonces ahí nos queda más lambda t más 1 por, entonces tendríamos que derivar, en este caso, el producto con respecto a kt más 1, pero eso nos da 1 menos tau por a por tau a la 1 menos alfa sobre todo sobre 1 sobre alfa, toda la 1 sobre, perdón, el re, más lo que me queda el capital depreciado. ¿Listo? Y eso sería igual a 0. De estas, bueno, lo último que nos queda sería la restricción presupuestal, que es cuando derivamos con respecto a lambda. Y, bueno, acá lo importante es que de las dos, bueno, digamos en este caso, tres primeras condiciones que derivamos, que son el consumo en el periodo t más 1 y kt más 1, vamos a sacar la ecuación de Euler. Y Mateo, creo que usted tiene una pregunta. Sí, ahí no entendí bien por qué se derivaron los dos periodos en el periodo T y en el periodo T más 1. Para el Cuando consumo, era derivada con... No, con el capital. listo. Entonces, fíjese que en nuestro lagrangiano es una sumatoria, ¿no? Que empieza en 0, pues en el periodo t igual a 0 y va hasta infinito. Entonces, si nosotros expandimos esta sumatoria, ¿qué va a pasar? Que listo, en el periodo 0 o en el periodo inicial nos va a salir el kt más 1 en la restricción, pero en el siguiente periodo nos va a aparecer ya no el kt más 1 restando, sino en la función de producción, ¿sí? Entonces nos quedaría lambda t más 1 por 1 menos tau, bla, 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 por kt más 1 menos el consumo en t más 1 menos delta por kt más 1
menos kt más 2, porque entonces es la sumatoria expandida. ¿Sí? Entonces, imagínense que si la expandemos nos va a aparecer 2 veces ese kt más 1. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, Listo. sí. Por eso nos aparece. Bien. Entonces, si quieren, empecemos con las restricciones del consumo. Y lo que vamos a hacer es igualarlas, porque pues las dos son iguales a cero, entonces no tenemos ningún problema. Y de ahí vamos a despejar una relación entre el consumo en el periodo T más 1 y el consumo en el periodo T. ¿Listo? Epa. Mentiras, mentiras. Dianis, perdón, me enredé. No vamos a igualarlas, sino lo que vamos a hacer es... Sí, sí, eh, ya que estás perdón, pensando. no, me enredé, Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Yo como, No, vamos a despejarlas, es que igualarlas, despejarlas, y después lo que vamos a hacer es dividir una sobre la otra. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí hacemos, si quieren, 1/2, ahí sí no hay problema. Listo, entonces nos va a quedar beta la t por 1/ct sobre beta la t más 1 sobre 1/ct más 1 igual a lambda t sobre lambda t más 1. ¿Listo? Bien, entonces ahí nos va a quedar ct más 1 sobre ct por 1 sobre beta igual a lambda t sobre lambda t más 1. Listo, súper bien. Ya, y vamos a, digamos, tener esta como en mente. Sería nuestra ecuación 3. Y lo que ahora vamos a hacer es, partiendo de la condición de primer orden con respecto al capital, vamos a despejar esta relación de lambda t sobre lambda t más 1, porque fíjense que tenemos el multiplicador de Lagrange en ambos periodos. Mateo tiene otra pregunta, o fue que se le quedó la mano levantada. No, en esta clase siempre se me olvida y dejo la mano levantada ya a la abajo. aprovechemos para que Mateo Todo nos bien. diga cómo sería, ¿no? ¿Que despeje? Pues sí. Sí, sí. ¿Despejar para qué? O sea, tenemos la condición de primer orden con respecto al capital. Entonces la idea es despejar esa condición de tal forma que nos quede una relación lambda t sobre lambda t más 1 para igualarlo a la ecuación 3. ¿Listo? Ok. Mateo, todo suyo el escenario. Si Diana lo deja. Ahora sí. Pues pasar el lambda t al otro lado y dividir por lambda t más 1. O sea, solo quedaría lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Claro, pero Vale. dime qué hago, qué pongo. Pones lambda t sobre lambda t más 1 es igual a 1 menos tau por a por tau a la 1 menos alfa al poder de 1 sobre alfa más 1 sobre, no, 1 menos delta. Me encanta eso de al poder. Suena más chévere que elevado Ah, Creo que la forma correcta de decirlo es a la potencia. a la ¿ah, sí? potencia. Sí, sí. Dale la Creo fuerza que. alfa. Perfecto. Entonces ya con esto podemos igualar, digamos, la ecuación 3 y esta que sería la ecuación 4 para encontrar nuestra ecuación de Euler. O Euler. O como no sé, Mateo de pronto sabe cómo se pronuncia efectivamente. Listo. Entonces nos va a quedar que 7 más 1 sobre ct por 1 sobre beta va a ser igual a 1 menos tau por a tau, perdón, a la 1 menos alfa, todo elevado a la potencia de 1 sobre alfa más 1 menos delta. ¿Listo? Y ahí lo único que hacemos es pasar a multiplicar el beta. ¿Listo? Y no sé, alguien que nuevamente nos interprete esta ecuación, por favor. Yo doy un bono
Pero por favor, si mirar el cuaderno, lo más honesto del mundo. Arriesguense. Al que me diga si esta solución es más, o sea, si el crecimiento del consumo es mayor en la economía centralizada o descentralizada. ¿Y por qué no? Obviamente. Vamos, y mirar el cuaderno. Un bono de esos de la feria del bono. Ninguno se quiere arriesgar. Pueden decir cualquier cosa, en verdad. Es que mirar el cuaderno no es tan sencillo, digo yo. Pero piénsenlo así, es una externalidad positiva. Uno que tendría que esperar, que el óptimo del centralizado es mayor o el óptimo del descentralizado es mayor, siendo esto una externalidad positiva. Alguien dijo algo en el chat. Centralizado, dice Rafael. ¿Centralizado es qué? ¿Mayor? ¿Y por qué, Centralizado mayor Rafael? o centralizado menor. Sí, Mayor mayor. el centralizado. Bueno, Rafael, que fue el primero que se metió, dime por qué mayor. Es que en realidad no estoy muy seguro, pero ya con la pistica que tú diste, recordando un poco las clases de micro 3, me acuerdo que en esas problemáticas de bienes públicos y también como externalidades y todo eso, el problema se generaba, o digamos, uno llegaba a un bienestar más alto cuando tenía un planeador social, porque de cierta forma lograbas como, no sé, como prever todos los efectos de la toma de decisiones de cada persona dentro de la economía, más o menos. Entonces, como que cuando tú tomabas una decisión, como que tenías en cuenta cómo eso iba a beneficiar a las otras personas y viceversa. Y la problemática cuando está descentralizado es que tú no percibes como el bienestar que estás generando en las otras personas dentro de la economía. Entonces, lo que me acuerdo de los modelos de micro 3, pero no sé, acá es un tiro al aire. Tranquilo. Entonces, alguien que diga por qué es menor, si alguien cree que es menor. Bueno, entonces voy a buscar la solución del otro lado y les voy a ir contando algo, rápido. Cuando tenemos una externalidad, piensen un poco en las externalidades ambientales, que repito siempre, pero cabe aquí. Cuando tenemos una externalidad, lo que suele suceder es que lo que suele suceder es que esa externalidad entorpece un poquito que el camino, ¿no? Como lo que la gente está haciendo. Entonces piensen cuando hay un salón y que mucha gente tiene mucho ruido y el profesor le toca subir el volumen, hacer un poco más de esfuerzo para poder que cumpla el objetivo de la gente. En las externalidades positivas, ¿qué pasa cuando un profesor tiene entonces no tiene un micrófono, no tiene ruido sino un micrófono? Pues le baja el volumen. No sé si ahí te ayuda a dar pistas un poquito más de poderlo argumentar, porque un bien público sería una externalidad positiva, pues aumentaría o disminuiría, sería más grande, más chiquita. ¿No? ¿Estás hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti. Pues no sé, es que o sea, no me quedó muy claro, vuelvo a lo mismo, a lo que te cuento, de lo que me acuerdo de los modelos de micro 3, pero ya en un modelo macroeconómico no, quizás no me quedaría muy claro. En el 2x2 ese chiquito sí, sí lo entiendo más y tengo, o sea, tengo presente que como que el planeador social logra entender como los beneficios que genera eh, el bien público sobre todas las personas, pero no sé. Bueno, entonces te cuento un poquito. Lo que sucede en esta economía es que el planeador central va a tener un crecimiento más pequeño porque tiene una externalidad positiva.
Y esto se debe a que la gente está buscando hacer más esfuerzo, hacer como mucho más esfuerzo, porque no está internalizando desde un comienzo lo que está pasando en la economía. Entonces, como les digo, y en el caso del ruido, es una externalidad negativa, funciona, y es que la gente, perdón, es el contrario, es mayor, la gente está haciendo más esfuerzo. En este caso, la gente como que se relaja porque sus condiciones de optimalidad no le alcanzan a eso, y por eso el óptimo del planeador social es más grande que el óptimo, digamos que la tasa es del óptimo descentralizado. O sea, la gente, el esfuerzo que hace para internalizar este bien público es más bajito. O sea, como que se esfuerza mucho menos de lo que debería. ¿Sí? Más o menos. Y matemáticamente, fíjense que en la solución descentralizada, el tau está siendo acompañado por un alfa. Y como alfa es un número entre 0 y 1, entonces ahí estoy bajando digamos, la proporción del efecto del impuesto, ¿sí? Por decirlo así. Mientras que en el modelo centralizado, ese alfa no aparece por ningún lado en la expresión. Entonces es lo que hace, fíjense que ahí está la diferencia entre los dos términos. Y pues intuitivamente sí es como ya lo estaba explicando. Listo. Entonces con eso, digamos que ya sacamos el crecimiento del consumo y ya sabemos cuál va a ser el crecimiento del Una capital. pregunta, Señor, perdón. ¿qué pasa? ¿Podrían volver a explicar la intuición? Que no la cogí muy bien. Entonces te voy a dar el ejemplo contrario y tú me dices el ejemplo que es. ¿Te parece? Ay, sí, Francisco. Ay, hagamos. Es el Está amor bien. de Diana. Es el No, pero amor. Francisco tiene explica mucho mejor que yo las cosas. Entonces, No. hay, hay, hay que darle al César lo del César. Entonces, te voy a dar el ejemplo contrario. Piensa en un poco cuando una firma, hay un río que es un bien común de todos y empiezan las firmas a contaminarlo. ¿Sí? Entonces, eso es una externalidad negativa porque yo uso agua para no sé qué. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo de limpiar esa agua, un esfuerzo extra de limpiar esa agua para poderlo procesar, producir hielo, producir agua potable o jugos de naranja, pero no bebidas azucaradas. ¿Listo? Entonces, estoy apropiándome de todo, pues de todo eso, estoy limpiándola. Ese es un esfuerzo extra que yo como firma independiente tengo que hacer en el mercado. Cada uno lo hace. ¿Qué sucediera si hubiese un agente rector que funcionara en esta economía? Lo que les va a decir a las firmas es, oigan, panas, en verdad, bajen la contaminación que producen, porque miren que el río se está contaminando y si ustedes tienen en cuenta esto, pues al final van a tener que producir menos y hacer menos pues, esfuerzo para limpiar la externalidad. ¿Sí lo ves? Ahí es la externalidad negativa. Entonces las firmas tienen que hacer un esfuerzo extra para compensarla. ¿Qué sucede con el bien público? Que es una externalidad positiva. Toda tuya. Bueno, entonces, con el bien público de externalidad positiva, se tendrían que esforzar menos. Digamos, por eso es que se esfuerzan menos, ¿no? En la descentralizada se esfuerzan menos. Ok. ¿Sí lo ves? ¿No? Es que no. Entonces, a ver, Perdón. pensémoslo. No, tranquilo, tranquilo. Ustedes todos van a estudiar y van a estudiar para el parcial. Y cuando están entrando en la puerta, supongamos que estamos en presencialidad, entonces estudiaron muchísimo para el parcial y bueno, algunos estudiaron más que otros. Pero cuando están entrando en el parcial, yo les digo, les voy a dar una, no sé, me voy a salir del salón. Esa es la solución. Y el bien público es que ustedes pueden compartir la información entre todos ustedes. Y el que más sabe puede hacer todo el parcial de todos. ¿Cierto? Si ustedes saben, cuando se entran al salón ven eso, pues ustedes se esfuerzan menos porque están recibiendo y están diciendo, ay, yo sé que va a haber un bien público ahí, que entonces Catalina, Francisco, Nicolás, Alejandra, Juanita, cualquiera va a decirme la respuesta. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Ahí está. En el caso de que yo quite a la persona que les va a decir todo, pues ustedes sí tienen que hacer todo el esfuerzo posible dentro del parcial, ¿sí? O que le diga a la gente cuánto es el óptimo que tienen que hacer. Si yo les digo a ustedes en sus casas,
no estudien tanto porque Catalina les va a decir las respuestas, o Francisco o Juanita, que sea, les va a decir las respuestas, pues ustedes dicen, le bajo al estudio, ¿sí? Digo, estudian solo 3 horas. Más o menos por ahí es la intuición de cómo el bien público funciona en la optimización. Claro, por eso estas diferencias, por eso es súper importante, en verdad, grábenselo en la memoria, porque Daniel también le gustan los parciales con externalidades, y es que cuando existe la externalidad, el agente solo toma decisiones después de optimizar. ¿Listo? Listo, ahí se la cogí, gracias. Sigue, Santiago. Bueno, no, muy bien. Ya después de explicar todo lo detrás de las externalidades, que yo creo que para ese tema, de verdad, pienso mucho en los temas de micro, como decía Rafael, que creo que los puede guiar más. Yo sé que esto es un modelo macro, pero fíjense que está micro fundamentado en el sentido que estamos tomando, digamos, más en cuenta las decisiones de los agentes. Eso por un lado. Ahora, nosotros vimos la clase pasada que el capital no podía crecer más rápido que el consumo, porque si crecía más rápido que el consumo, eso quería decir que yo iba a violar la condición de transversalidad o esta condición de no Ponzi, porque iba a acumular más capital de que podría gastar y al final no estaría maximizando mi utilidad. También vimos que qué pasaba si el capital crecía menos rápido o pues más lento que el consumo. En ese caso, si mi consumo crecía muy rápido, pues yo no iba a tener los recursos para poder financiar. Perdón. Dime. ¿Te parece que hallamos el óptimo del impuesto antes? O podemos hallar el óptimo del impuesto antes, claro. Sin problema. Sí, creo que es un pasito antes, chiquito. Sí, no. Sí, entonces, hallemos cuáles. Fíjense que, entonces, devolviéndonos un poco, tenemos que la tasa de crecimiento, el crecimiento del consumo, perdón, que es CT más 1 sobre CT, ojo, eso no es una tasa, es el crecimiento, es beta por 1 menos tau, y fíjense que ahí tau está afectando de forma negativa. ¿Sí? Eso quiere decir que si cobran más impuestos, pues ahí estaría bajando mi crecimiento del consumo. Pero al mismo tiempo, tau está entrando de forma positiva a través de lo que sería la función de producción, que es por el A aportado a la 1 menos alfa. Entonces vamos a tener como este trade-off entre el efecto negativo que tiene el impuesto, digamos, porque tengo menos recursos disponibles para consumir, pero al mismo tiempo tiene un efecto positivo ese bien público de que pues voy a producir más, ¿no? La función de producción, esto es un efecto positivo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? En ese trade-off, lo que podemos ver es que existe un óptimo que va a maximizar el crecimiento del consumo, dado la existencia de un impuesto, ¿no? Porque sabemos que ya de por sí, aunque haya un impuesto, pues el crecimiento va a ser menor a un escenario sin impuesto. ¿Sí? Eso sería. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues como buenos economistas, uniandinos que ya vimos micro 2, micro 3, macros y todas las ecomats y todo eso, pues vamos Tengo a una derivar. pregunta. ¿Por Bueno, qué está ser bien. uniandino te sirve para eso? No No, entiendo la porque, relación. pues porque si estamos acá es porque todos somos uniandinos. O sea, no porque yo sea, Claro, sino porque todos han llegado hasta acá por ser uniandinos, digo yo. claro, pero no Sí. entiendo la relación entre ser uniandino y saber No, derivar. pero yo creo que muchos asumen que uno, pues o por lo menos en muchas clases lo que hacemos es derivar e igualar a cero. No, está bien, está bien. No me la monto porque sabe que es verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar e igualar a cero. ¿Qué pasa en este caso? Sí, podríamos sacar logaritmo, pero dado que tenemos una suma por ahí, entonces no es tan viable. Entonces, vamos a derivar, digamos, a lo duro en este caso. Pero fíjense que no es tan grave porque hay una parte de la expresión que es ese 1 menos delta que no tiene nada que ver con tau y que no me va a afectar en lo absoluto la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Pues nos va a quedar beta. Diana, pues, ¿cuál está haciendo primero? La derivada del primero por el segundo, la derivada del segundo por el primero. No estoy sacando los parámetros constantes. Ok, bueno, también vale. ¿No? Sí, pues sí, es que al final de esto se van a ir, ¿sí? O sea, no importa. Entonces, pues Por sí, eso. ni siquiera habrá paréntesis. ¿Hay algo más constante ahí? No, ¿no es cierto? No. Listo. Entonces vamos a hacer la regla del producto. Entonces acuérdense la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. En este caso, ¿cuál sería nuestro primer factor? Sería 1 menos tau. Entonces la derivada de ese 1 menos tau sería menos 1. Entonces menos por
tau a la 1 menos alfa sobre alfa. ¿Listo? Y ahora más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces sería 1 menos tau por 1 menos alfa sobre alfa elevado a la tau. Y eso me queda menos 1. Ya no me acuerdo cómo. 1 menos alfa. La tau. ¿Qué? La normal, ¿no? Menos alfa sobre alfa. Pero el menos 1 no me queda. Ah, 1 menos 2 alfa sobre alfa. ¿Sí, no es cierto? sí, sí, Creo, sí. si no estoy mal. Aquí estoy haciendo el proceso que su profesor Santiago está haciendo. Pero no Su sé, espera, cuaderno. ya me hizo dudar, Diana. No, está bien, está bien. ¿Estás segura que está ahí? Sí. Sí. Entonces, presentaba la 1 menos alfa. Listo, sí, perfecto. Como un andino ya se será la potencia. Ya sabemos, exacto. Ya sabemos derivar también. Listo. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿No? Pues porque estamos maximizando. Perfecto. Entonces el beta por a la 1 sobre alfa se nos va. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora es, pues, pasar el tau a la 1 menos alfa sobre alfa a sumar, pues porque estaba restando en este caso. ¿Listo? Y ahora lo que podemos hacer es pasar a dividir ese tau a la 1 menos alfa sobre alfa y pasar, si quieren, a multiplicar todo lo que no tiene tau en la expresión. O dejarlo igualado a 1, no sé cómo lo vaya a hacer. No hay problema. Exacto. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda esa parte? Fíjense que el 1 menos 2 alfa sobre alfa lo vamos a restar con el 1 menos alfa sobre alfa. Y eso que nos queda, nos va a quedar tau a la alfa sobre alfa. Pues negativo, menos alfa, ¿cierto? Exacto. Entonces nos queda 1 menos tau sobre tau, va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa. Y eso quiere decir que el tau óptimo es 1 menos alfa. ¿Y qué es 1 menos alfa, muchachos? ¿Qué es 1 menos alfa en nuestro modelo? ¿O a qué ha sido igual 1 menos alfa? ¿Lo hago o le creemos a Santiago? Yo le creo a Santiago. Francisco, que es el 1 menos alfa, ya que nos estabas hablando de externalidades. ¿Qué es el 1 menos alfa? Sí, sí, sí. O sea, porque el tau. Fíjense que el 1 menos alfa es el exponente del... Francisco. Ah, Francisco, yo te entendí, Santi, perdón. Lo siento. No, la verdad, no sabría decir, perdón. Tranqui, tranqui. Arriesgate y velo por acá, en la función de producción. ¿Dónde está? Mírala acá. Si ves que la función de producción es bien público, y si quieres, Santi, ya lo puedes explicar sin problema. ¿La elasticidad del bien público? Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si aumenta digamos, mi cantidad de bien público en la economía, el producto va a aumentar en 1 menos alfa. ¿Listo? En 1 menos alfa por ciento, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el impuesto óptimo va a ser como ese aumento o esa elasticidad del bien público. Eso sería la interpretación del impuesto. Hago esto, me dio pereza. No, de verdad, es 1 menos alfa. Vean. No, yo sé. Pero sí. Listo. Listo. Ahora Eso sí, fue. diagramas de fase. Ahora sí, diagramas de fase. Nos alcanza el tiempo. Rápidamente. Sí. Listo. Entonces,
para hacer diagramas de fase, digamos en este caso no hay un diagrama de fase que pintar porque no hay un estado estacionario. ¿Listo? Pero devolvámonos ahí un poco al modelo de Ramsey original sin ninguna, digamos, modificación. En este caso, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero va a ser la evolución del consumo, perdón, el crecimiento del consumo, que sería CT más 1 sobre CT, y el crecimiento del capital, que en este caso sería KT más 1 sobre KT. ¿Listo? No sé si ¿Me dictas las ecuaciones? las ecuaciones, sí, las estoy buscando. Bueno, digamos, de una vez. A ver. Entonces, sabemos que, bueno, CT más 1 sobre CT va a ser igual a lo del capital de estado estacionario, que en este caso, ¿por qué no? Denme un segundo. Ya, te las paso. Sí. Listo. CT más 1 sobre CT es igual a beta por 1 menos delta. Listo. Más alfa por A por KT al alfa menos 1. ¿Listo? Y como Diana estaba escribiendo, digamos ahí lo podemos escribir ya en términos per cápita exactamente, porque acá no hay crecimiento poblacional, tenemos que KT más 1 sobre KT, entonces sería igual a 1 menos delta, pero creo que te falta el 1 por ahí, en algún punto. No, pero ya, o sea, estaba al otro lado. Ah, bueno, dale KT al alfa menos 1 de una vez, eso no es problema. Eso. Listo. Eso está perfecto. Menos CT sobre, no, 1 menos delta sin la K, porque la K se fue con la división, pero sí le aparece al consumo, menos CT sobre KT. Eso sería, tenemos esas dos ecuaciones y eso es lo que nosotros vamos a graficar en el diagrama de fase. Entonces, ¿qué graficamos nosotros en el diagrama de fase? Graficamos cuando estas dos ecuaciones son iguales a 1, es decir, cuando llegamos al estado estacionario. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo. O también podemos verlo cuando se grafica que la tasa de crecimiento ahí sí Igual a 0. igual a 0. Para los Listo. estados. Entonces, ¿qué vamos a graficar en el diagrama de fase? Vamos a tener en el eje Y el consumo y en el eje X el capital. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que CT más 1 sobre CT es igual a 1, ¿nosotros qué despejamos de ahí? Despejamos el capital de estado estacionario. Y ese capital de estado estacionario es una constante. ¿Sí? Entonces tenemos una línea, es una línea recta. ¿Listo? No sé qué color voy a utilizar bien. Pero lo hallamos, ¿no? Bueno, sí, pues podemos despejarlo. Y eso nos queda igual a 1 sobre beta. Ya. 1 sobre beta. ¿O podemos dar la respuesta de una? Como para... Sí. Listo. Entonces nos queda A por alfa dividido 1 sobre beta menos, paréntesis, 1 menos delta. Y eso ¿Le falta un me da... menos? Diálisis. ¿Está bien? Sí. No. 1 sobre, o sea, abajo va 1 sobre beta menos 1 menos, exacto, y el 1 sobre beta. O sea, ¿sí me entienden? Eso es. Perdón. Acá. Eso, exactamente. Tal cual. Eso es. Ahora sí. ¿Listo? Entonces fíjense que ese va a ser un nivel de capital de estado estacionario y es lo que vamos a graficar. ¿Listo? Más o menos así, esa línea recta. Perfecto. Y ahora vamos a graficar KT más 1 sobre KT igual a 1. ¿Y qué nos va a quedar en ese caso? Entonces, digamos, no tenemos que
digamos, despejar todo en el nivel de capital de estado estacionario, pero sabemos que cuando KT más 1 sobre KT es igual a 1, el consumo nos va a quedar definido como C igual a A por K a la alfa menos delta K. ¿Me repites, perdón? Listo. A por K a la alfa Ajá. menos delta por K. ¿Listo? Y eso fíjense que es una función que podemos graficar. Y esa función más o menos les parece una, ¿cómo es que se llama esto? Una invertida. Sí, una muy invertida. Y sí, exacto. Exactamente. Eso es. Ahí tenemos, digamos, nuestras dos líneas principales para el diagrama de fase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, en el diagrama de fase tenemos que ver qué pasa, o la idea de graficar este diagrama de fase va a ser encontrar esa senda de consumo óptima que va a llegar al estado estacionario. ¿Listo? Independientemente del nivel de capital inicial que yo tenga en la economía. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para eso vamos a determinar cómo se mueve el consumo y el capital en, digamos, cada uno de estos cuadrantes que se forman entre las gráficas. Entonces, si quieren, empecemos por cómo se mueve el consumo. ¿Listo? Entonces, para saber cómo se mueve el consumo, lo primero, o lo que yo hago siempre es, me paro sobre mi línea de CT más 1 sobre CT igual a 1. Y lo que yo quiero ver es qué pasa con mi consumo cuando yo aumento o disminuyo el capital. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo me muevo a la derecha o a la izquierda de esta gráfica. Entonces, lo que voy a hacer en el primer caso, para analizar qué pasa con el consumo, es me voy a mover a la derecha de la gráfica. Es decir, estoy aumentando el capital. Y para cuando yo aumento el capital, quiero ver qué pasa con mi ecuación del consumo. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí el capital en mi ecuación del consumo está elevado a la alfa menos 1, es decir, tiene un exponente negativo. Y por lo tanto, si yo aumento el capital, el efecto sobre el consumo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo a la derecha de la línea verdecita, pues va a caer el consumo. ¿Listo? Perfecto. Por el lado contrario, ¿qué pasa si yo disminuyo el nivel de consumo? El nivel de capital, perdón. Pues como nuevamente tengo ese efecto negativo, el exponente negativo, eso hace que el consumo aumente. ¿Listo? Eso sí fuera que mi tasa de crecimiento aumente, entonces eso quiere decir que al lado izquierdo de esta línea, pues vamos a tener un incremento en el consumo. Perfecto. Ahora veamos qué pasa con el capital. Entonces, para eso me voy a parar sobre la línea o la gráfica, la línea morada que Diana pintó anteriormente. Entonces, fíjense que todo sobre esa línea, KT más 1 sobre KT es igual a 1. Y es rosada, perdón. Y lo que voy a ver ahora es qué pasa cuando aumento o disminuyo el consumo. ¿Qué va a pasar con el capital? Pero Diana, si quiere, subo un poquito. Un poquito, un poquito. Y fíjense que acá, en la expresión que tenemos acá de KT más 1 sobre KT, vemos que el consumo entra de forma negativa. Es decir, si yo aumento el consumo, lo que hace es que cae el capital. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo me paro por encima de la línea rosada, el capital va a caer. ¿Listo? Siempre que yo esté por encima de esa línea rosada, el capital tiende a disminuir. ¿Qué pasa al lado contrario? Si yo estoy por debajo, es decir, estoy disminuyendo el consumo debajo de la curva de KT más 1 sobre KT igual a 1, lo que hace es que aumenta el capital. Entonces, fíjense que acá se me formó como una especie, y no sé si en cámara se ve, no puedo hacer la gráfica, como una especie de cuadrante que me está señalando esa senda óptima, ¿sí? Que hace que, digamos, las fuerzas converjan hacia ese punto de estado estacionario. Entonces, ahí ya tienen como la lógica de pintar el diagrama de fase. Pero, ¿qué pasa en los otros dos cuadrantes? Entonces, fíjense que pueden existir sendas que me manden hacia un consumo muy alto, pero un nivel de capital muy bajo. O bueno, ya no está pintando la otra. Exactamente. ¿Qué pasa con esa punta? Fíjense que es lo que yo les decía cuando no es factible. O sea, es decir, tenemos un nivel de consumo súper alto, pero no tenemos ningún capital para financiar. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo como, oiga, el capital no puede crecer más rápido que el consumo. Entonces, esta celda no es factible. ¿Y qué va a pasar
con la otra senda. Entonces, fíjense que en el otro cuadrante lo que hace es que me manda el consumo hacia abajo, pero me aumenta el capital. Entonces, en ese caso, lo que está pasando es que se viola la condición de transversalidad o de no Ponzi, es decir, estoy acumulando capital al infinito y no estoy maximizando mi utilidad. Entonces, ahí esa senda tampoco puede ocurrir. Pero fíjense que ahí nuevamente tenemos ese como cuadrante que me lleva a ese punto donde se cruza el consumo y el capital en el estado estacionario. Y eso Pero sería la senda tranquilos, óptima. no se preocupen que tienen un taller para probar esto. Sí. Entonces, la cara de Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Y acá es algo clave. Fíjense que lo que me está diciendo esta ecuación es, yo empiezo con un nivel de capital inicial y lo que voy a hacer es siempre ajustar el consumo. Entonces, a cualquier nivel de capital, yo ya sé cuál va a ser mi nivel de consumo que me monta en esa senda óptima, es decir, que me define esa senda de consumo que yo voy a tener para llegar al estado estacionario. ¿Listo? Eso es independientemente del nivel de capital que yo tengo. Y esa sería la senda óptima de consumo y capital en la economía. Que eso que está muy ligado a la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién me hizo esa pregunta al principio de la clase. Alejandra, creo que fue. Alejandro. ¿Sí? Entonces, fíjate, Algo Alejandra, que acá estamos definiendo en esa senda óptima, que es cuando solucionamos el problema, cuál va a ser, para cualquier nivel de capital inicial que yo tenga, cuál va a ser ese consumo que me lleva a converger al estado estacionario en la economía. Y creo que eso sería. Igual, algo que tienen que ver un poquito y es que, y lo van a ver en el taller, que este punto no es trivial, o sea, no es un punto como que sea tan papitas de hallar, es un punto que tiene que, o sea, el capital inicial que por sí me va a determinar cómo me voy a mover yo por esta senda. Si el capital inicial está acá, va a ser muy difícil de que yo llegue a la agenda de consumo y que llegue a un estado estacionario. Si está por acá, pues también, y más si está en estos lados. Entonces, en el momento en que se encuentre el cuadrante o el punto en que se encuentre el estado inicial, claro, me va a decir qué tan factible es que yo llegue a un estado estacionario o al estado estacionario de esta economía. ¿Sí? Esto es súper importante porque no cualquier punto de todo el conjunto, porque aquí lo que tú estás diciendo es cuál es tu CT y KT inicial en cada momento del tiempo. Entonces, no todos los puntos de la economía nos permiten llegar al estado estacionario. Por eso es que tú tomas el capital inicial como una variable de estado y bajo eso, entonces si estás acá, puedes estar en cualquier punto. Tú escoges cuál va a ser el consumo que vas a tomar para llegar a ese nivel. ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí Creo quedó que me claro? quedé sin ¿Alguna internet. duda, alguna pregunta? ¿No se entendió nada de los diagramas de fase todavía? Un poquito. ¿No? ¿Siguieron igual? ¿Me quedé Cuéntenos. sin internet? No. Creo que no están hablando, pero sí. Pero yo sí la escucho y la veo. Que son Bueno, nada, puede que este tema sea un poco enredado y lo van a ver, se puede enredar un poquito en el taller. Mateo se perdió desde que pintaron la línea rosada. Pero nada, entonces si quieren en los horarios de atención, pues nuevamente pues resolvemos estas dudas y subimos estas notas claramente y otros videos que hemos utilizado semestres pasados para explicar esto. Juanita. Sí, una pregunta a mí no me quedó claro. La senda óptima de consumo es la raya que hay en el medio, ¿cierto? Sí. Ok. La blanquita. Bueno, Eso. blanca. Santiago, ¿será que Sí, esa es la senda óptima. Si tú escoges... Juana. No, tranqui, mi internet está súper mala. No, sí, pero Sí. Juana va a hablar. iba a decir que si podía repetir como la intuición, como volver a hacerlo, pero sin pintar? Es que uno como que pintando y todo se pierde. O sea, Entonces, poder volver a hacerlo sin pintar. Listo. sí, como repetir, nada más. Listo. Entonces, lo primero, o sea, ya pintamos las gráficas, hasta ahí todo bien, Juan. ¿Sí? O sea, las líneas, la verde y la rosada. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, lo que yo quiero ver con mi diagrama de fase es ver cómo se comporta el consumo y el capital cuando, digamos, me desvío un poco de esta parte del estado estacionario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cuando aumento o disminuyo el capital o cuando aumento o disminuyo el consumo. Entonces, primero, me voy a parar sobre la línea del consumo. ¿Y al consumo qué le va a afectar? El capital.
Entonces, estoy sobre la línea verde y voy a decir, bueno, ¿qué pasa si estando en ese punto de equilibrio donde el consumo de hoy es igual al consumo de mañana, aumento mi capital? Y fíjate que aumentar quiere decir que me muevo un punto hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, cuando aumento el capital, fíjate que en la ecuación del consumo, tengo que el capital está elevado a un exponente negativo, alfa menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que el capital está dividiendo toda esta expresión. Y si yo aumento el denominador de esta expresión, pues lo que hace es que esa relación entre consumo hoy y consumo mañana va a ser más chiquita. Es decir, cae el consumo. ¿Listo? Entonces, por eso, en cualquier punto a la derecha de la línea verde, va a caer el consumo. Entonces, por eso pintamos las líneas verdecitas hacia abajo. ¿Listo? ¿Y qué pasa entonces del lado contrario? Es decir, ¿qué pasa si yo disminuyo el capital? Nuevamente, como el exponente es negativo, estoy en este caso dividiendo por un número más pequeño y lo que hace es que me aumenta el consumo. ¿Listo? Entonces, a cualquier punto en la izquierda de la línea verde, aumenta el consumo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las líneas verdes ya, digamos, pintadas y check. ¿Hasta ahí bien, Juan? ¿Cómo notar? Hasta ahí bien. Listo, súper. Ahora vamos a repetir este ejercicio, pero ya no con el consumo, sino con el capital. Entonces, y en vez de tener pues nuestra línea constante, vamos a tener ya esta curva rosada, donde en cualquier punto de esta curva, KT más 1 sobre KT va a ser igual a 1. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en este caso? Fíjate que en cualquier punto por encima de la línea rosada, yo estoy diciendo, oiga, voy a aumentar el consumo. Y en cualquier punto por debajo, voy a disminuir el consumo. ¿Qué pasa? En la ecuación de KT más 1 sobre KT, fíjate que el consumo está entrando de manera negativa en la expresión. Es decir, que si yo aumento el consumo, entonces va a caer mi capital. Y cuando cae, es decir, se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, en cualquier punto por encima de la curva rosada, se disminuye el capital. Entonces ahí pintamos nuestras curvitas, nuestras líneas rosadas en el eje que ya habíamos dibujado. ¿Listo? Así como ya lo estamos mostrando, se disminuye. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, ok, qué pasa si me paro por debajo? Es decir, voy a disminuir el capital en esta ecuación. Si disminuyo el capital, como está entrando de manera negativa, eso quiere El decir que consumo. el efecto, Disminuyes el perdón, si disminuyo el consumo. consumo, como está entrando de manera negativa, eso quiere decir que va a aumentar mi capital. Entonces, ahí pintamos nuestras líneas rosadas hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, fíjate que ahí ya tenemos como distintos cuadrantes que se me están formando en el espacio. ¿Listo? Por un lado, tengo aquí el que yo traté de hacer con mis manos, que es algo que oiga, está haciendo como fuerza a ese punto del estado estacionario. Es decir, existe como unas fuerzas en la economía que hacen que me llevan a ese punto de estado estacionario. Pero al mismo tiempo tenemos otros dos cuadrantes. Uno que me va a llevar a un punto que no es factible, en donde el consumo sería altísimo, pero no tengo ningunos recursos para financiar eso, no tengo capital. Entonces, ese punto no puede ocurrir. Y el otro punto, que es el que está abajo a la derecha, pues es un punto donde, ok, es factible porque pues yo puedo tener mucho capital y no puedo consumir nada, pero ¿qué pasa en ese punto? No estoy maximizando la utilidad del consumidor, de los consumidores. Entonces, pues ahí lo que pasa es que se viola la condición de no Ponzi porque estoy valorando o acumulando mucho capital para el fin de la economía y no consumí nada, no maximicé mi utilidad, no cumplí con mi deber de planeado central, por decirlo así. Una forma rápido de verlo es así. O sea, igual como Santiago, pero sí aún quedan dudas. Están en este punto donde saben que KT más 1 sobre KT es igual a 1, ¿cierto? Y evalúen qué pasa en este punto y qué pasa en este punto. O bueno, cualquier puntico acá. Donde lo que está pasando que este KT tal que esto suceda, bueno, KT-CT que eso suceda, ahora vamos a tener un KT-CT más epsilon, ¿sí? En esta ecuación de acá arriba. Intenten ver qué sucede con ese más epsilon o menos epsilon para poder intentar más menos epsilon para poder ver qué pasa con el capital. Y eso les permite ver un poquito más fácil, pues matemáticamente, no más fácil matemáticamente, qué sucede con las curvas. Entonces ya van a tener este análisis y es cualquier punto por encima. Entonces estamos en ese punto amarillo que señalé acá y nos vamos a ir a cualquier punto que esté en esta línea y hacemos el análisis. Lo mismo para la forma contraria. Vamos a mirar cualquier punto que esté por debajo de esta línea, es decir, a ese nivel de consumo que me permite a mí como
que estar en esa curva, le voy a quitar un valor epsilon y a ver qué sucede. Si la curva se sube o aumenta, si es mayor o más chiquita. Y con el consumo, agarren un punto por acá, sobre la línea verde, ojalá que no sea el estado estacionario, porque es más fácil de ver cuando no está sobre el estado estacionario, y comparen qué sucede en este punto cuando el consumo es más chiquito, cuando el capital es más chiquito, o en este punto cuando el capital es un poquito más grande. Y con epsilon, acá entonces lo que hacen es reemplazar este KT por más menos epsilon y hacer el mismo análisis que estaba haciendo Santiago. Permite ver un poquito mejor eso matemáticamente. Diana, Dímelo. yo tengo una pregunta, pero ¿no se supone que cualquier nivel de capital, pues como de capital y consumo que se paren debajo de la curva rosada y a la izquierda de la curva verde van a irse hacia el estado estacionario? Acá. ¿Me dices? O sea, debajo de la rosada y a la izquierda de la verde. Bajo de la rosada. Acá. Ajá. Sí. O sea, va a poder llegar al estado estacionario. Ok. O sea, no es como que, o sea, no es suficiente que está ahí para que converja al estado estacionario. Como tú tomas decisiones, sí. Entonces, más bien esta gráfica empieza desde acá. Pero Ok. casi que siempre sí. Hay ciertos parámetros en los que no. Cuando no se curva en Ponzi, nunca va a pasar abajo. Pero sí. Pero si hacen ese ejercicio que les digo de mirar, agarren un punto sobre la línea de capital y miren qué pasa si solo me muevo en el consumo, porque aquí solo me estoy moviendo en el consumo, un valor más menos epsilon de consumo, y en cualquier punto verde de la línea, pues en cualquier punto de la línea verde donde el consumo no crece, qué pasa si me muevo a la derecha o a la izquierda, es decir, me muevo en el capital, hago estos cambios. Y van a ver que las líneas que dijo Santiago, estas líneas siguen teniendo el mismo sentido. Esto lo digo porque a veces van a haber varias líneas de fase. Es un poquito más fácil verlas. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería pues, la clase por hoy. Entonces, no sé, ¿les parece si votamos para, pues no votamos, ¿no? Pero les mandamos un Google para ver si hacemos la próxima clase conjunto o si no nos separamos sin ningún problema? Y nada, pues eso es, muchas gracias. Igual, Ya creo que ahorita subimos la grabación. una de las próximas clases iba a ser conjuntos, que va a ser la de la economía de las ideas. De Roma. Ese es conjunto. Sí, pero de ahí en adelante, si prefieren que sean todas separadas, excepto esa, las hacemos todas separadas. Eso es, eso es. Nada, pues de verdad, muchas gracias. Descansen este fin de semana. Si tienen, obviamente, dudas del taller, con mucho gusto se las contestamos. Igual, próxima semana, horarios de atención, todo full disponible, Full HD, 1080p. Todo. Descansen. Sí, que estén muy bien. Gracias. Feliz Francisco, fin de semana. échenos una cuña de la deuda semanal de esta semana, de qué va a ser de los impuestos de bebidas azucaradas, me parece un tema óptimo. No mentiras de lo que Sí, quieras. ese lo estuvimos pensando hace como un mes. No, Sí, se me hace un Francisco, tema utilicen chévere. los datos del sitio B2B de en trabajo. Twitter. Reapertura escolar, reapertura escolar. Ahí, Pero es métanse con que, eso. a ver, usted no está viendo la deuda semanal, esta es la Perdón, pura no lo estoy parte de la viendo. reforma tributaria. Ah, no, es que ahorita es reforma, obviamente. No, ahorita no. Sí, Está exacto, bien, la lo segunda entiendo. parte de la Gracias a reforma. ustedes por venir. Sebastián, tienes Seba, una pregunta, sí, dinos. cuéntenos, Sebastián. Hola Diana, hola Santiago. Mi pregunta es, cuando estabas explicando la intuición de cuál crecimiento era más grande, entre centralizado y descentralizado, no entiendo por qué para un modelo entendemos como que la externalidad es negativa y para el otro positiva. No, creo que era un ejemplo, más que, o sea, la externalidad en este caso, el bien público era positiva, ¿sí? Sí, sí, sí. Simplemente Ese que es Diana, el contraejemplo. Como que sí. sucede cuando es negativa. ¿Qué sabemos cuando es una externalidad positiva? Y esto es un poco resumiendo lo que ya dijo Diana. Cuando tenemos una externalidad positiva, digamos, el resultado es menor al óptimo. Y existen, digamos, diferentes razones por las cuales puede ser menor al óptimo. Y también depende de lo que uno esté mirando. Por ejemplo, si uno está mirando la utilidad de los agentes en el ejemplo no sé, no era el ruido. ¿Cómo era? Como de embellecer no, es que no me acuerdo el ejemplo que Diana dio de cuando era una externalidad positiva. No, sí, o sea, yo entendí el ejemplo, pero, Ok. o sea, como aplicándolo, no sé, a un país o algo así, significaría como que un país con mayores facilidades se esfuerza menos para crecer.
No. Es que no son facilidades como creadas en sí, o sea, O sea, es que mi pregunta es, o sea, ¿cuál es la razón intuitiva bueno, de diferenciar el centralizado al descentralizado? ya. Entonces piensa que, volvemos un poco que Ramsey tiene un mercado y eso es súper importante, pues se puede haber un mercado. Y esto quiere decir que los agentes toman decisiones de maneras independientes. Acá está un montón, pueden ver lo que hacía Nash, yo miro lo que tú haces y yo lo hago, ¿sí? Todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Pero lo que estamos viendo con este modelo de Ramsey, o bueno, los modelos de economía, es que no todos los agentes tienen una planeación centralizada en el que un dictador dice qué hacer. Realmente lo que sucede en la economía es que las firmas y los hogares actúan por separado. Y tú como hogar, ¿cuánto decides invertir? Perdón, es que un santo. ¿Cuánto decides invertir en la economía? Pues depende de cómo esté la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy baja, pues yo ¿por qué voy a guardar? ¿Sí me tienen como si la tasa de interés es más bajita que mi impaciencia, pues yo no guardo plata. Yo tomo mis decisiones de manera, sin pensar lo que vayan a hacer las firmas, si las firmas van a invertir, si las firmas van a crear, no importa. Lo que hacen las firmas es idéntico. Ellos intentan hacer productos, agarran el capital que está disponible en la economía, cuánto pueden pagar por eso, cuál es la productividad marginal de ese capital, e invierten. Pero todo sucede de manera descentralizada, todo sucede por separado. Cuando no hay externalidades o fallas del mercado, Santiago, lo que estamos diciendo es que la solución centralizada y descentralizada es idéntica. ¿Por qué? Porque no hay nada que distorsione lo que está pasando dentro. Cuando hay distorsiones, ya sea por impuestos sin ningún bien público o ya sea, un impuesto que financia el gasto público sin nada más, pues listo, ¿sí? Pero cuando sí sucede esto, es decir, cuando sí sucede la externalidad tiene afectaciones también, pues las decisiones que tomen los agentes son diferentes a las que tomaría el planeador central. Entonces piensen que si nuestro presidente nos dijera qué hacer, él nos diría, todos paguen estos impuestos, O sea, la no historia de sé, Colombia. acepten esta reforma, cualquier cosa, ¿sí? Él dice como, miren, hagan esto, ¿sí? Pero, Sí. ¿cómo no? Como nosotros tomamos decisiones propias en el mercado y tanto los consumidores como las firmas deciden qué hacer, pues el presidente lo único que hace es crear estas distorsiones a través de los impuestos o a través de los bienes públicos para tratar de manejar el mercado. Y él toma la decisión casi que óptima, casi que, no, en algunos casos no todos los presidentes hacen eso, pero trayendo un poco a la cabeza, es más o menos la discusión de decir, la situación descentralizada va a ser siempre diferente a la centralizada cuando exista una externalidad o falla de mercado. Ah, Por, ya entendí. entonces, no importa si sea negativa o positiva, lo importante es saber cómo identificarla en el problema, o sea, ustedes identificarla y tratar de incluirla y cómo se ve en las ecuaciones. O sea ¿Listo? que Dime. la tributaria en este momento sería centralizada. No, la tributaria es una acción de un tercer agente que es el gobierno. Nosotros seguimos actuando cada uno. Yo sigo ahorrando, las firmas siguen produciendo, todo sigue pasando, va a seguir pasando igual. Lo único que está haciendo la tributaria es tratar de moverse para no distorsionar tanto la economía o distorsionar la economía, pero tratar de generar ingresos para el gasto público del Estado, porque el Estado tiene, pues acá no lo vemos en la economía, pero el Estado tiene gasto público que hacer. La tributaria sigue siendo un mercado descentralizado porque cada quien hace lo que quiere hacer en el mercado. Una economía más centralizada, piensen un poco en Corea del Norte, podría decirse. Venezuela. Sí, una economía planificada, Venezuela. o sea, donde es pura intervención estatal y los agentes de alguna forma no pueden decidir Exacto. muchas cosas Que sobre le, eso. que le dicen cuánto ahorrar, bueno, en Venezuela no le dicen cuánto ahorrar, pero que le dicen hasta los precios del mercado, cuando controlan Cuba podría ser, Cuba yo creo incluso, que es de los más planificados que hay, sí, allá ni siquiera y porque es dejan chiquita, y porque y es no chiquita, dejan, o sea, nada, no dejan hacer nada. O sea, todo lo que se haga lo tiene que pagar en impuestos, eso es ridículo. exacto. Entonces, digamos, cuando tú vas al mercado, y esto pasaba en Venezuela y se los digo yo porque chiquita lo vi, y es que hay una lista en la entrada de cada supermercado, sea privado, sea público, donde decían cuál era el precio máximo de vender las cosas y cuánto era la cantidad máxima que podía comprar cada individuo.
eso es una economía casi que planificada porque le está diciendo a los agentes que no lo pueden vender más de eso y que todo el mundo en la economía lo va a vender a ese mismo precio. Casi que el Estado está diciendo a cómo se deben vender los bienes y qué cantidad debería usted comprar de esos bienes. Pero el hecho de que estén como aumentando la cantidad de personas que van a tributar, o sea, que cada vez personas de menores ingresos van a tributar y afectando los precios del mercado con el IVA, ¿no estarían intentando centralizar un poco la economía? No, porque mira que nosotros resolvimos el primer problema de manera descentralizada con los impuestos. Puede que el impuesto suba, puede que el impuesto baje. ¿Sí ves? Ahí sigue siendo centralizada. Es decir, el Estado está tratando de corregir o de crear, porque en algunos casos hay que crear distorsiones. Esto no quiere decir que yo esté a favor de la reforma, sino que estoy jugando de abogado al diablo, ¿saben? Entonces, el Estado está intentando, creo que hice mal el ejemplo del abogado del diablo, pero estoy tratando de crear distorsiones en la economía. Entonces, digamos, cuando ellos salen con decir hay que hacer impuestos verdes porque estamos contaminando mucho, efectivamente lo que están diciendo es voy a crearles distorsiones. Los impuestos a las bebidas azucaradas es una forma de decirle, es decir, voy a crear distorsiones en el mercado para que la gente vea el precio más caro y efectivamente consuma menos de las bebidas azucaradas. Eso es una distorsión, pero yo no estoy diciéndole a la gente deje de consumir gaseosas o tiene que consumir 1 o 2 gaseosas por persona cada mes. No, yo le estoy diciendo como, mire, este es el precio, si usted está dispuesto a pagarlo, pues páguelo, si no, pues mejor, porque pues se alivia un montón de cosas. Oye, Eso es lo que acá, está haciendo la Diana, tributaria. déjeme si quiere meter Sí. un poquito la cuchara, de pronto suavizar un poco el tema y es, o sea, independientemente de que existiera la tributaria, no de que existiera el Estado, no, pues existen fallas de mercado. Y la existencia sola de fallas de mercado, ya sea una externalidad, ya sea un bien público, ya sea faltas de asimetrías de información, justifican la intervención estatal. Ahora, que haya intervención estatal, ya sea mediante impuestos, subsidios, eso no implica que la economía tienda o pase a ser planificada como de alguna forma lo llegó a sugerir. O sea, eso en ningún momento quiere decir eso. Simplemente lo que estamos viendo es como para corregir fallas de mercado también se necesita de alguna forma intervención estatal y esto también sirve para, digamos, compensar a las personas que se ven afectadas dentro del proceso natural de un mercado. ¿Sí? Pues no sé si sea natural, pero dentro de los procesos que existen en los mercados. Entonces, hacia eso es donde pues, debería tirar, digamos, la reforma tributaria, corregir estas fallas que existen. Y obviamente, bueno, acá empiezan otros conceptos de justicia social y otras vainas que creo que en esta clase no alcanzamos a tener ni a meter ese foco, pues digamos, tan profundo. Sí, de acuerdo. Todo lo que dice Santiago, parte. Planificada escasez, es un comentario que nos dejó Daniel, pues no necesariamente, pero sí. Sí, porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros cuando resolvemos un modelo de estos planificados, asumimos que el planificador central tiene y posee toda la información y que además es benevolente, ¿no? Es que eso es un factor fundamental, que su objetivo es Santiago, maximizar. ¿Sí? pues, no sé si pueden dejar de grabar para no subir Ah, fresco. Sí, eso lo un video cortamos. de 3 horas. Ah, listo, listo.